las bondades y la gracia del Señor. Yo les invito a que abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 5. Mire, hermano, las profundidades de la palabra son maravillosas. Las profundidades de la escritura son grandes. Estoy leyéndome un libro que me mandó el hermano Pablo David, muy interesante. Yo sé que algunos de ustedes, de los que están aquí, ya lo han leído, y se llama Las Jornadas. Me ha encantado el libro. Me ha encantado el libro, muy hermoso hasta donde voy. Mi esposa ayer vino a traerme la comidita que estaba yo acá y yo estoy pasando a mis notas lo que está en el computador a unas notas para poderlo volver a leer, pero me ha parecido muy importante el enfoque en ese aspecto. Más tarde después compartiremos algo de ese libro de Las Jornadas, basados en la escritura. Entonces, vamos entonces a Marcos capítulo 5, versículo del 21 en adelante, pero estamos quietos en los primeros 3, 4 versículos de esa primera porción, ¿no? Marcos capítulo 5. Y estamos hablando de la vida de un buen hombre, en realidad, de Jairo, ¿no? Jairo, un buen hombre, un buen padre. Esa es la aplicación de la enseñanza en este aspecto. Entonces, Jairo nos va a enseñar qué es creer lo difícil, lo imposible. Nosotros nos confrontamos a situaciones que humanamente son inmanejables, son situaciones que no controlamos. En el caso de Jairo, algo sucedió y su hija cayó gravemente enferma, estaba moribunda. ¿Qué podemos extraer una enseñanza para aplicación a nuestras vidas en el aspecto de algunos términos? Por ejemplo, ya lo veremos más adelante con detenimiento, términos que están específicamente aquí mostrados en Marcos que nos van a enseñar algo. Entonces, Jairo tenía una situación muy particular, pero él su vida se cruza con otra mujer con una situación aún peor, seguramente. Estamos hablando de la mujer con flujo de sangre, que es la que vamos a ver desde el verso 25 en adelante. Entonces, Jairo nos enseña a creer lo difícil. Dice en Marcos 5, 22, 23, donde estamos, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le dijo, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esta palabra que vamos a ver más adelante la vamos a determinar, la palabra salva que figura acá, tiene dos connotaciones, pero la vamos a ver en el caso de la mujer con flujo de sangre. Porque el enfoque principal del Señor, él dijo más adelante en Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice también que él vino a sanar a enfermos y no a sanos. Y en realidad, a causa del pecado, hermano, todo el género humano, todo el hombre, hombres y mujeres, estamos contaminados y enfermos de pecado. Entonces, lo que el Señor busca, eso también era un temita que estamos hablando con el hermanito Héctor, que llegó temprano, es ¿qué busca el Señor primero en nosotros? Obviamente es salvarnos, porque ¿de qué le sirve sanarlo si se condena? Igual se va al infierno. Pero lo que el Señor quiere primero es enfocarnos en que alcancemos la salvación del Señor, ¿verdad? Que entendamos la salvación del Señor. Pero Jairo nos va a enseñar unos principios de cómo acercarnos al Señor para salvación. En realidad, sanación y salvación. Pero la primera es salvación, porque él tenía una situación muy difícil. Imagínense, nuestros hijos en situación de enfermedad, una hija agonizando, hija de 12 años. En la cultura judía, los 12 años era el cambio entre la niñez y la madurez, por decir así. Era una niña que estaba ya como, podía casarse y socialmente ya era, a los 12 años podía ser aceptada como mujer de hogar en una sociedad como la judía. Pero llegan los 12 años y cae en una enfermedad que la lleva a morir prácticamente. Y muere en realidad. Y se cruza más adelante Jairo con otra persona que estaba hace 12 años también enferma de una situación incurable. Bueno, espero que nadie de los que estamos acá esté pasando por una enfermedad incurable. Pero recuerden, en realidad sí en el Señor tenemos la solución también para enfrentar. El tema que estamos viendo en el bloque de Marcos 4:35 hasta Marcos al final del capítulo 5 es temor con fe. ¿Cómo se vence el temor? Por medio de la fe. Entonces, por eso el Señor le dice a la mujer más adelante, no temas, cree solamente, lo dice y le dijo a Jairo, ¿no?
no temas, cree solamente en el verso 36. Porque cuando permitimos que el temor controle nuestro espíritu, la fe se va. No hay fe en el temor, ¿cierto? Y estoy hablando del temor que produce el pánico, el miedo a lo que no controlamos. Hay dos clases de temores, ¿no? Les quiero recordar que lo que estamos viendo en Marcos, que es el temor que produce el pánico, la cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Pero está el otro temor, el temor reverente, el temor sacro. La reverencia, esa es una palabra importante. Y lo hemos visto en el caso de la tempestad, en el caso del endemoniado y en el caso ahora de Jairo, que todos pasan primero por el miedo, el pánico. En el caso, por ejemplo, del endemoniado gadareno, cuando llegaron los dueños de los cerdos, ellos dicen en el verso 15, vieron al que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Esa palabra miedo que figura aquí en Marcos es reverencia. Ellos entendieron que un poder había en este hombre, pero ellos decidieron algo, no creerle. El temor a Dios nos lleva a dos condiciones, o nos acerca a Él o nos aleja de Él. Entonces vuelve una pregunta, ¿no? ¿Cómo está nuestro temor delante del Señor? El temor que sentimos, la reverencia, el entender santidad, entender presencia del Señor aquí entre nosotros, a los que están allí en Zoom congregados también atentos a estas palabras del Señor, tenemos que entender este temor, ¿qué está causando en nosotros? ¿Nos va a acercar al Señor o nos va a alejar del Señor? Porque también aleja cuando hay pecado, eso vimos en las condiciones del endemoniado, ¿no? Las 6 o 7 características de creyentes que están siendo de alguna manera impactados, influenciados, dominados o controlados, mas no poseídos, quiero aclarar bien eso, por el enemigo. Entonces, eso ya lo vimos. Pero comenzamos, a vencer nuestros temores y miedos cuando hacemos lo que Jairo hizo. Vamos a Jesús. Jairo le estaba buscando. En Mateo capítulo 9, antes de que Jairo encontrara al Señor, porque el Señor venía del otro lado del mar, y aparentemente Mateo y Marcos, uno nos da la idea como que Jesús se devolvió esa misma noche. En la otra porción nos da como la idea que esperó al siguiente día. Eso en realidad no tiene mucho impacto en el hecho de que el Señor vino a cumplir una labor específica. Llegó al otro lado del mar y Jairo lo estaba buscando. Pero antes de que Jairo lo encontrara, el Señor estaba hablando o estaba enseñando algo que vino a aplicar en el caso de Jairo y de la mujer con flujo de sangre, ¿no? Por ejemplo, dice en Mateo capítulo 8, versículo 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Eso fue en Gadara, ¿no? En Gadara. Y entonces comienza Mateo capítulo 9, dice, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y dice que mientras él estaba ahí, se encuentra con un paralítico, ¿cierto? Eso está en Mateo. Antes de que se encontrara con Jairo, el Señor sana a un paralítico. Y habla también del mismo, levántate, vete a tu casa, ¿no? Porque le dicen, ¿por qué él perdona los pecados? Él dice, los pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados o levántate y anda. Pero entonces él dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene esa potestad en la tierra para perdonar pecados, porque ese es su principal enfoque, le dice al paralítico, levántate, toma tu cama, vete a tu casa. Le dio doble bendición en ese aspecto. Lo mismo que hizo con la mujer con flujo de sangre, ¿no? Cuando le dice a ella, ve en paz y quedas, hija, tu fe te ha hecho salvación. Ve en paz y queda sana de tu azote, sanidad. Pero es en la voluntad de Dios. Dios tiene maneras grandes de trabajar. Habla del llamamiento de Mateo, lo que significa sacrificio, lo que significa tomar la cruz. Eso fue en realidad lo que el Señor aplicó también en el caso de Jairo. Jairo tuvo que sacrificar, tomar su cruz, porque Jairo era un principal en la sinagoga, era un hombre importante, reconocido. Recordemos que a Jesús, aunque las multitudes lo seguían, Jesús no estaba siendo muy amado, ¿cierto? La gente lo buscaba, muy bien, pero por recibir algo. Eso nos lleva también a preguntarnos por qué estamos buscando al Señor, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva a estar cerca de Jesús? ¿Recibir algo? En realidad, tener un beneficio, o en verdad le vamos a empezar a buscar porque honestamente, espiritualmente estamos anhelando, ¿no? Ansiosos y secos, como dice también en los Salmos, mi alma está seca, ¿no? Mi alma te anhela, Señor. Y en realidad Jairo empezó con una condición, aunque era por la enfermedad de su hija, ya a buscar al Señor de una manera muy particular.
Dice que él fue a Jesús, ¿no? Le vio. También dice, le adoró, dice, se postró a sus pies. Jairo tuvo que dejar algunas, como decir, prejuicios, porque siendo él el jefe de la sinagoga, del partido de los fariseos, tenía que estar del lado de los que él apoyaba, era su partido político religioso. Jesús ya estaba empezando a ser rechazado por los fariseos, se ve más adelante en Marcos. Entonces Jairo tuvo que tomar una decisión muy importante. ¿Qué hago? ¿Me quedo con los fariseos o busco a Jesús? Y en realidad Jesús, esa es la otra condición cuando estamos en un desierto. Nosotros aquí en la congregación hace algunos años enseñé sobre los 7 desiertos que se menciona y que se mencionan, también se van a mencionar en las jornadas que estamos leyendo en este buen libro. 7 desiertos y también hay 7 montes, ¿no? Que nos enseñan algo de nuestra relación con Dios. El desierto de Jairo, ¿cuál era? La enfermedad de su hija. ¿Cuál es el desierto que usted tiene, mi hermano, los que están aquí en Zoom, los que están aquí presentes? ¿Cuál es el desierto por el cual usted está pasando? Una enfermedad, falta de trabajo, unos hijos en rebeldía, un hogar en peligro, el trabajo escaso. Hay infinidad de situaciones que el Señor va a permitir y va a usar para que le busquen. Esa es la idea, ¿no? Buscarle a él. ¿Qué más hizo Jairo? Dice, y le rogaba mucho. ¿Por qué se resalta la palabra rogar mucho? ¿Por qué se exalta? Por ejemplo, cuando hablamos de Elías, de la oración de Elías, 7 veces oró Elías, aunque él sabía que la lluvia vendría, cuando él dijo, por 3 años no lloverá, Dios le demostró eso, pero Elías cuando llegó, vio que el tiempo se había cumplido para que en realidad lloviera en tiempos de Acab, él no oró una sola vez, no oró 2 veces, no oró 3 veces, hasta 7 veces oró. Y eso nos enseña, hermanos, también que en el Señor tenemos que ser insistentes. A veces nos rendimos a la primera, ¿no? Le pedimos al Señor algo y esperamos que el Señor, como si fuera el sirviente nuestro, responda de inmediato. Pero, hermano, los tiempos y las sazones del Señor son especiales. Él tiene a cada uno un momento en particular. Eso es, por ejemplo, lo que estoy viendo en el libro de las jornadas, cuando el Señor llevó a su pueblo hasta Canaán. Ellos entraban a un lugar y podían durar ahí 1 día, 2 días, 3 días, 1 mes, 2 meses, dependiendo del sitio. Y el Señor decía, ya es hora de partir, y partían a la siguiente etapa del viaje. Dios tiene para con nosotros, el Señor, etapas. Cada una nos empieza con una falencia, por decir así, y nos lleva a una madurez. En el caso de Jairo, su hija. En el caso de la mujer con flujo de sangre, bueno, los hombres no entendemos eso. Las hermanitas que están aquí, los que me escuchan, creo que se identifican más con esta mujer. ¿Qué pasaría? Me gustaría averiguar, no lo he hecho, pero médicamente, ¿qué se podría hacer con la ciencia actual en un caso de una mujer con esta clase de problemas? En el caso de la mujer, fue fatal, ¿no? Ahí más adelante lo veremos, cómo había quedado en la ruina tratando de buscar ayuda para su mal. Pero ese mal significaba otras cosas, ya lo veremos cuando lleguemos. De rogar con insistencia, no nos rindamos, hermanos. Es necesario, ¿verdad? Es indispensable, es bueno acercarnos al Señor constantemente con insistencia, Entonces, no debemos desmayar, no debemos desalentarnos, no debemos dejar de orar, porque eso implica, la oración implica cercanía con el Señor. Entonces, lo que vimos en el caso de Jairo, que él era uno de los principales de la sinagoga. Él era uno de los que en verdad manejaba la organización del culto. Hombre importante, manejaba qué himnos se cantaban, por ejemplo. Él presidía, no era el rabino que enseñaba. En la sinagoga se tenía por costumbre el rabino o el encargado, el escriba, que era el encargado, abrir la escritura y permitía que cualquiera de la congregación hablase. Por ejemplo, Pablo tenía, cuando la iglesia no estaba fundamentada, como se reunían localmente o ya en un sitio más grande, como decir, cuando el número era inmenso, Pablo llegaba a la sinagoga. Siempre que iba a una ciudad, él entraba a la sinagoga y abría la palabra. ¿Y de qué hablaba Pablo? Del Señor. Ese era el enfoque de Pablo, hablar de Cristo Jesús. Entonces, cuando nos reunimos, ¿de qué hablamos? A veces hablamos de muchas otras cosas, ¿no? A veces hablamos de cosas que están de moda. Ahorita hace como un tiempito, ratico, hablamos del suegro de Ucrania, ¿no? La guerra que está causando muerte y destrucción. Esos acontecimientos, cómo entran, por ejemplo, en un calendario profético. ¿Qué tiene esto que ver? Dios tiene mucho que ver, porque tiene que ver también en su trato con Israel, pero no es el tema ahora.
pero debemos centrarnos siempre en la palabra, en el Señor. Y los jóvenes van a comenzar a reunirse este fin de mes, primera reunión con algunos jóvenes casados que van a apoyar, siempre o deben estar, esa es la responsabilidad del hermano Carlos, el hermano Francisco, ir a la escritura. No es tener una reunión social, ojo con eso, ¿no? No es reunirnos para jugar, no, el juego es algo muy secundario, terciario, diría yo. Lo importante es la escritura, ¿no? Ir a la verdad para conocer de Dios. ¿Qué le enseñan las maestras a los niños en las clases de instrucción bíblica? Por ejemplo, a veces nosotros vemos que nuestros niños, y no está mal, quiero aclararlo, ¿no? Solo quiero dar el ejemplo. Los niños salen con un dibujito del arca de Noé, salen y con un arbolito del árbol de la vida, como a mí me tocó una vez con lentejitas en la escuela dominical cuando estaba en la otra asamblea, cosas así, ¿no? Pero se está enfocando, las maestras se están enfocando en enseñar la salvación de Cristo a esos niños. Estamos en una carrera, ¿no? Y podemos enseñar por buen tiempo dibujar el arca de Noé o las ovejitas, poner el algodoncito, pero si no enfocamos en Cristo, hermanos, estamos jugando con el alma de los niños. Y esto es para las maestras que están aquí presentes. Siempre las maestras de preparar su clase enfocada en hablar, enseñar salvación de Cristo. Porque el niño puede pasar algo, Dios no quiera que muera por alguna circunstancia, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Ese niño va al infierno, porque la edad en que toma decisiones más o menos, vamos a poner una fecha, una edad, pero no me corresponde a mí, esto está en la escritura por decir, cuando ya tiene, puede decidir y escoger entre lo bueno y lo malo. ¿A los cuántos años tiene un niño conciencia de lo bueno y lo malo? Más o menos, bueno y malo. Hasta los 12 toma decisiones, pero yo creo que es mucho antes. Porque, por ejemplo, si usted le dice a un niño, no haga esto, el niño aún de 4 o 5 años sabe que no debe hacerlo. Eso ya indica tomar decisiones. Él sabe que mami me dice que no lo hago porque va a recibir un castigo. Pero la edad más o menos adelantada a los 12 años es como la que nos da una idea que en la palabra no lo. Muy bien, entonces Jairo era un importante en la congregación. Y como digo, en la sinagoga Jesús, él entraba, más adelante Marco lo menciona, también Jesús tenía por costumbre, después de una semana de trabajo, iba a la sinagoga. Allá se reunía. Mire, las multitudes lo acosaban, lo apretaban, casi no dormía, casi no comía. A veces tenía que esconderse y salir escondido a reunirse con sus discípulos para orar. Y sin embargo, él no cachaba, por decir el término con respeto, no faltaba a su reunión sabatina en el templo o en el caso nuestro, en nuestra reunión dominical. Porque a veces hay cosas más importantes que la reunión del pueblo de Dios para orar al Señor en la cena del Señor, recordar. Por eso nos reunimos como iglesia. Sí, en la semana podemos reunirnos en nuestras casas como iglesia también, pero la iglesia en general, como hacían en Hechos 2:42, que se reunían en el templo para alabar al Señor, es lo que nos da la idea de congregacional, sin caer en la trampita de denominación. Yo también quiero aclarar eso, porque estábamos hablando de eso con Héctor, y como nosotros comenzamos, las asambleas de nuestros hermanos comenzaron en los años 1600, mediados de los años 1600 hasta nuestros días, con el volver a la fuente, volver al original, a cómo era la iglesia en los primeros de Hechos, capítulo 2, porque la iglesia se había secularizado mucho, la iglesia en este caso anglicana en Inglaterra, y después pasó a Norteamérica cuando fue en los años 1700 con los peregrinos, episcopal. ¿Qué significa episcopal? Que creen pastores, ¿no? Ya hay una jerarquía, la Biblia no enseña eso en ese aspecto. Bueno, entonces Jairo era un jerarca, él era episcopal en ese aspecto, él tenía una responsabilidad. Entonces, todos buscamos a Jesús por alguna razón. En el caso de la mujer, enfermedad, en el caso de Jairo, su hija. ¿Por qué busca usted a Jesús? Ya volvemos a la pregunta. Y también buscamos a Jesús cuando, ¿qué? Fíjense una cosa que Jairo buscó a Jesús, no, perdón, la mujer, sería la que más se aplica acá. Ella, cuando lleguemos allá lo vamos a hacer más específico, estaba impura por 12 años. ¿Saben lo que eso significa, no? Perdió su hogar. Yo creo que su esposo hasta la rechazó. Ya no podía estar con su esposo. Porque, no lo menciono, pero ya me tocó mencionarlo, el caso de tocar a la mujer impura con flujo de sangre hacia la persona impura por 7 días. Imaginen, el pobre hombre no podía tocar a su amada por 7 días y el flujo le siguió por otros 7 y otros y así. 12 años, hermano. ¿Qué hombre aguanta eso en ese aspecto? ¿Cierto? En el aspecto de algunas hermanas se ríen. ¿Qué hombre soporta eso?
cuando no tiene a la persona que ama cerca. Sus hijos no podían tocarla porque eran malditos, también eran contaminados. Si ella tocaba algo, era impuro. Pobre mujer. Entonces, cuando sus alternativas se terminaron, ahí lo menciona más adelante, lo veremos, no adelanto, pero ella gastó todo lo que tenía. Tal vez tenía posición, tal vez tenía plata, pero se le fue todo en ¿qué? Médicos, y no encontró solución. Entonces, cuando nuestras alternativas se acaban, para nosotros ir a Jesús. Esa es la enseñanza. Entonces, una fe visible. Ya lo primero que vimos en este primer 2 versos de Marcos 5, 21 y 20, hasta el 22, ¿sí? Es creyendo lo difícil. Cuando nuestras alternativas se acaban, cuando nuestras esperanzas se terminan, tenemos y acudimos a nuestro Señor. Ojalá no sea así, hermano, porque muchas veces vamos a Él cuando todo acaba, ¿no? Y no antes, ¿cierto? Y no debe ser así, ¿no? Tenemos que ir antes de que todo termine, antes de que se nos acaben las esperanzas o las alternativas, buscar a Jesús. Siempre es algo constante, algo permanente. Nosotros como pueblo de Dios, hermanos, tiene y debe ser así. Algo interesante de Jairo, que vivía en Capernaum y que de seguro había visto a Jesús en la sinagoga, en Marcos capítulo 2 habla de unas sanidades del Señor que sacó un espíritu a un endemoniado, estando en la sinagoga y la gente se admiraba de su doctrina. Jairo conocía a Jesús. Jairo entendía quién era este hombre. Hay algo bueno en él. Tenía una doctrina diferente. La gente se maravillaba de su doctrina. ¿Qué significa doctrina? Cuando dice que la gente se asombraba de lo que Jesús, ¿qué? Enseñaba. La doctrina significa enseñanza. Didascalia en griego. La menciono, pero no para nada más, sino que entiendan. Enseñanza. La doctrina es enseñar. ¿La disciplina qué es? ¿Qué es la disciplina? Cuando hablamos. También una enseñanza que tiene que ver con autoridad. Jesús hablaba también con autoridad. A veces uno entiende que la disciplina es el dolor, que también implica dolor por un pecado, por una rebeldía, pero la disciplina también debemos entender que es enseñanza, guiar a la persona, ¿no? Exhortación, amonestación y reprensión. Los dos términos antes de entrar a una disciplina fuerte a la vida de un hermano que está en pecado. Bueno, el Señor en el caso de Jairo había oído hablar, incluso visto algunos de esos milagros del Señor. Seguramente, lo creo así por cómo actuó, fue impactado por la sinceridad y autoridad del Señor, ya que el Señor, como dije, él enseñaba los sábados en la sinagoga, aún a pesar del cansancio. Nosotros a veces, y es muy normal, hermanos, terminamos una semana de trabajo dura, ¿no? A veces son días, yo llego, como he dicho otras veces, de la calle sucio, de tantas cosas, y tengo que llegar a mi casa a encontrar la paz y la limpieza que en la calle no encuentro. Y ahí muchas veces llegamos tan cansados que algunas veces, yo algunas veces lo hice, debo confesarlo, que era fácil no ir a la reunión. Yo me acuerdo recién casados, cuando yo llegaba de trabajar a trabajar a turnos de 6 a 6 los sábados, y después 24 horas, la que se madrugaba para el culto era mi esposa. Y ella era la que, Carlos, vámonos, y yo dormido me iba al culto a dormir en la banca de atrás. Mi esposa era la que era así felicitándome, o era así, porque yo era cabecear a todos, yo era un buen creyente, a todo le decía amén, era solo a la cabeceo así, a todo le decía amén. Hasta que el Señor poco a poco fue impactando mi vida por la enseñanza que recibía allá. Qué bueno tener una esposa que nos pellizque y nos ayude en el buen ejemplo a ir y a ser fieles al Señor. Y solo para las espositas, ¿no? Porque puede ser que usted sea la esposita que dice, ay, no, mi amor, hoy culto, no. Vámonos a otro lado. Ya ha pasado, ¿cierto? A nosotros nos pasó. Pero ya aprendimos en el Señor. Entonces, le damos gracias al Señor por esas experiencias. Y entonces el Señor, Jairo lo comparamos con alguien más que se acercó al Señor. ¿Se acuerdan? Alguien que se acercó al Señor de noche. ¿Se acuerdan quién es? Nicodemo, ¿no? Nicodemo también era un creyente, llegó a ser uno de sus discípulos, pero Nicodemo tenía un problemita. No le gustaba ser identificado como creyente de Jesús, como discípulo de Jesús. Por eso fue a Jesús de noche. Dice la Escritura que seguía a Jesús en secreto. Hermanos, vuelvo a las preguntas que siempre hago. ¿Qué clase de creyentes somos? ¿De los secretos o de los visibles? ¿Somos creyentes que en verdad mostramos una fe visible ante los demás, ante la gente, ante nuestros vecinos, o la fe escondida? ¿Cierto? ¿Cómo nos conocen nuestros vecinos? Mira, aquí
Cualquier ruidito se escucha hacia atrás. ¿Cómo nos verán los vecinos? A veces cuando discutimos con Liliana, toca discutir en voz baja, porque sí tenemos situaciones, eso nadie está exento, pero hay que tener en cuenta, hermanos, el testimonio también. A veces nuestros hechos no permiten oír lo que decimos, o nuestras palabras no permiten decir lo que nosotros queremos demostrar. Entonces, mis queridos hermanos, hay que tener mucha responsabilidad con la clase de fe que mostramos. Jairo decidió tomar su cruz en ese aspecto e ir al Señor de manera visible, no escondido. No mandó a nadie. Él no mandó a su esposa. A veces, a mí me ha pasado, y gorda, me apoyo mucho en mi esposa, ¿no? Yo soy gallina, créame, a veces hay cosas que, gorda, vaya usted, vaya usted. Y ella van y ponen la cara. Por eso cuando vamos a un centro comercial yo me siento, ella es la que regatea, yo no peleo nada. ¿Y cuánto vale? 50,000. Ay, cómprelo, vamos. Pero ella pelea hasta por $1. Porque así son ellas, ¿no? Son esos detalles que son muy interesantes y muy buenos. Entonces nosotros nos apoyamos, pero Jairo no mandó a la esposa. Vaya, mija, háblele a Jesús, pídale. El tema de hoy, en ese aspecto del enfoque de hoy, es cómo llevamos a Jesús a casa, porque Jairo lo que quería en realidad era, y lo dice en el verso 24, ¿no? Le rogaba mucho, no desmayó diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Jesús no lo hizo esperar, fue pues con él. Pero pasó algo en el camino que hizo que Jairo le tocaba esperar. Ahí tuvo que aprender paciencia. Cuando nos acercamos al Señor, hermanos, tenemos que aprender la paciencia, porque es en el tiempo de Dios, no es en mi tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso, se le dice a Jesús, tu amigo está enfermo, Lázaro. ¿Qué hizo el Señor? 2 días esperó. Ya cuando fue, 3 días, porque realmente cuando llegó su hermana, la hermana de Lázaro dijo, ya huele feo porque ya murió hace rato. Pero es que en los tiempos de Dios, hermanos, que no son nuestros tiempos, el milagro de Dios es igual de poderoso. En el caso de Lázaro, ¿no? Levantó a Lázaro de la muerte, ¿no? Cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Esa es la voz con voz de trompeta que escucharemos, hermanos, cuando pasemos por la muerte. Nuestros cuerpos están ahí, nuestros espíritus en el Señor. Pero el Señor con voz de mando. No sé si usará la misma, no sé cuál será, pero él dice voz de trompeta. La voz de trompeta que usó el Señor aquí, a la niña le dijo, Talita Cumi, ¿no? Tomando de la mano a la niña le dijo, Talita Cumi. Ella estaba dormida, en realidad muerta, pero el Señor dijo, no está muerta, solo duerme. Y tomando amorosamente su mano, le dijo, Talita Cumi, levanta. ¿Qué sucedió con la niña? Se levantó. Algo interesante, ¿no? Que dice acá, luego que la niña se levantó, ya andaba, pues tenía 12 años, se espantaron grandemente. Y él les dijo, le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Interesante, ¿no? La niña se levantó con hambre y algún detalle que el Señor cuidó. Tiene hambre, denle de comer. Y así somos nosotros cuando estamos en agonía, en la agonía del pecado. Mire, hermanos, los hijos de Dios debemos caracterizarnos por ser hambrientos. ¿De qué? De la palabra. Hambrientos de la comunión, hambrientos de la obediencia, hambrientos de la adoración. Me encantó, de verdad lo digo, porque es el tema aún fresco en nuestra mente y corazón. El tema que el Señor dio por medio de Pablo David. ¿Sí? Fue apropiado, pozos secos. El Señor dice en la palabra en Jeremías, creo que es, me han dejado a mí fuente de aguas vivas. Ahora tienen cisternas rotas. ¿Qué tiene nuestra cisterna? En el caso de Jairo era su religiosidad, ¿cierto? Su hija lo hizo levantar, lo dijo ponerse, este hombre me puede ayudar y por eso fue a él. Jairo tuvo en estos últimos 5 minutos, les completo, Jairo tuvo que dejar sus prejuicios. ¿Quién es este nazareno? ¿Se acuerdan lo que decían de Nazaret? De Nazaret no puede salir nada bueno. Entonces, Jairo debió considerar a Jesús como un marginado, era un predicador, un hijo de un carpintero, incluso lo tenían en duda. Los judíos al día de hoy creen, a Jesús lo llaman Jesús ben Pantera, bueno, trato de decir el nombre, es Jesús, lo digo más bien en español, Jesús o Joshua ben Pantera, así lo conocen los judíos a Jesús. Jesús, hijo de Pantera, porque los judíos creían hasta ese momento, en ese entonces, creo, más adelante, que Jesús era el hijo ilegítimo de un soldado romano llamado Pantera. Por eso se le llamaba Joshua ben Pantera. En el caso de los de Nazaret, sabían que María, José, no era su padre. Entonces Jesús sabe lo que es ser un marginado. Jesús sabe lo que es ser rechazado.
Y Jesús sabe lo que es vivir en contra de los prejuicios. No es bueno tener prejuicios. Jairo los olvidó porque él tenía que enfrentarse a los religiosos, a los escribas y a los fariseos, que seguramente lo señalaron. En la iglesia, eso fue el motivo de mi enseñanza cuando hablamos del hermano mayor, debemos cuidarnos mucho en eso. La iglesia, hermanos, voy a usar un término que me gustó también mucho en el libro que estoy leyendo, que da una idea más fresca también de lo que es común, es corporativo. Una corporación, ¿sí? Corporativo. Ninguno puede estar sin falta del otro. Todos tenemos que estar en una completa comunión. Eso está en Efesios capítulo 4, está en 1 Corintios capítulo 12 y está en Romanos capítulo 14 cuando se habla de los dones que el Señor da para que la iglesia funcione como una máquina perfecta para la gloria del Señor. Y en el caso de ser, en este caso de ser corporativo, Jairo tuvo que enfrentarse a eso. ¿Sí? En la iglesia hay hermanos que se asustan, ¿verdad? Que se tensionan, que se estresan sin ningún apoyo en la Biblia, obviamente en su buena fe, no voy a decir que sea de mala fe, cuando alguien propone o dice algo que en realidad puede cambiar, puede generar un cambio. Cantemos de manera diferente. Hay asambleas, por ejemplo, que no usan instrumentos. Yo he escuchado cultos de asambleas de las nuestras que decidieron usar instrumentos, pero para no usar instrumentos, hermanos, se necesita que por lo menos tener a alguien que tenga buena voz. Nosotros tenemos aquí buenos hermanos con buena voz. Estoy viendo a una aquí, la hermanita Marisol, a Miguel que estaba en el grupo, creo que Miguel está en el grupo de alabanza que también teníamos antes, a los que han cantado acá, los que están en ese grupo con Piedad, ¿no? Francisco, ¿no? Tenemos que dejar los instrumentos, lo cual no es bíblico tampoco, porque el instrumento está en la Biblia. Tenemos que aceptar también esos cambios que van hacia a la madurez de nosotros. Son ejemplos nada más, hermanos. Entonces, hay hermanitos que se sienten atacados en su fe y hay un cambio que puede generar un bien para toda la comunidad, toda la iglesia en su totalidad. Entonces, Jairo no quería enojar a sus líderes, a los fariseos que eran de su secta, ¿no? No sé si él era en realidad fariseo como tal. Entonces, pero a la hora de necesidad, él tuvo que dejar esos prejuicios. ¿Qué es prejuicio? ¿Se acuerdan lo que hablamos en la enseñanza unos domingos? Prejuicio es juicio previo, antes de. Y eso sucede cuando, ¿qué? Cuando usted genera un juicio de su hermano, un prejuicio, perdón, de su hermano, es ¿por qué? Porque ¿qué? Cuando usted tiene un prejuicio de su hermano, es ¿por qué? Desconfianza, muy bien, pero falta otra cosa. Cuando usted tiene un prejuicio de su hermano, ¿es por qué? Prejuicio, recuerden lo que acabamos de decir. Juicio que se hace antes de tiempo. Cuando usted tiene un prejuicio contra su hermano, ¿es porque qué? No lo conoce, hermanos. ¿Conoce usted al hermano que está al lado? A los que están ahí conectados en Zoom ahora, ¿lo conoce? ¿Se han reunido a orar en algún momento o simplemente es el hermano que ve cada domingo? ¿Se comunican en el día, en la semana? Hola, ¿cómo estás? Estamos orando, Dios le bendiga. Un WhatsApp, el WhatsApp ayuda mucho en eso. Aunque miren lo personal, el WhatsApp no es que me motive mucho, prefiero el voz a voz, ¿no? Escuchar la voz. ¿Sí? La voz chillona del hermano o la voz gruesa de la hermana. ¿Sí? Pero mantener ese contacto, hermano, tenemos que conocernos para no generar prejuicios. Entonces hay que examinar siempre la evidencia antes de dar un veredicto, ¿no? Cada paso hacia adelante que se ha tenido que dar siempre es venciendo prejuicios. Por ejemplo, por eso es que aunque muchos se han enfocado en el yo puedo, en el yo soy capaz, que eres un guerrero, no. La Biblia dice lo que somos en Cristo. Entonces tenemos que aprender a vencer esos prejuicios de que el enemigo ha metido mucho en la vida de los creyentes, ¿no? Usted no va a ser capaz. No, usted no tiene la capacidad. Usted es un miedoso, un cobarde. Pero la palabra de Dios tiene sus promesas y sus principios y nos enseña verdaderamente que Dios no nos ha dado ¿qué? Espíritu de, por ejemplo, de cobardía, sino de poder. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más? Dominio propio. ¿Qué más tenemos para vivir la vida en Cristo? Aunque es un resumen muy somero de lo que significa ser un buen cristiano. ¿Cuáles son nuestros prejuicios con el Señor o con los demás? ¿Saben una cosa? Los prejuicios son el producto de la carne. Cuando usted tiene un prejuicio, mire su corazón, hermano, miremos el corazón. Si usted tiene un prejuicio contra su hermano, usted es un carnal. Así, literalmente. Vive en la carne. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Gálatas, dice que debemos andar, ¿qué? En el espíritu y no en la
carne. ¿Imaginan que Dios tuviese prejuicios contra nosotros, hermanos? Estaríamos en la olla, ya condenados. En realidad lo estamos, porque Dios sí puede ser. El prejuicio de Dios está basado en una verdad. Esa es la otra cosa que quiero aclarar, hermano. ¿Cuál es la verdad? Que somos pecadores. Por ejemplo, Dios no tiene comunión con el impío. A los que están enseñando, ay, que Dios es amor. Ahorita cuando me corresponde la predicación voy a hablar de un cantante famoso. Ustedes escuchan los medios, un joven que ganó un reality de La Voz Kids, creo, de hace muchos años en Brasil. Cantaba hermoso, música cristiana. Cantaba en las iglesias con una voz hermosa. Yo he escuchado los videos del niño. Llegó a la edad adulta, tendrá como 20. Se ha declarado homosexual, ¿verdad? Imagínense, este niño no era salvo, usted no era un mentiroso, ¿no? Se declaró homosexual y su identidad de género está haciendo una transición de hombre a mujer. Y lo he visto en cultos de iglesia cantando como mujer. ¿Nosotros permitiríamos eso, hermano? No, señores, porque eso está basado en el prejuicio que Dios dice que la congregación debe ser santa. Eso no significa despreciar al hermano. Aquí podemos recibir al homosexual, al transvesti, pero si continúa en su estilo de vida para contaminar la iglesia, Dios debe ser sacado. Es así, porque el Señor le exige. La idea está que la tipología del Antiguo Testamento, cuando habla de Israel como nación, como pueblo, tiene muchas aplicaciones en el Nuevo, tiene que ver con eso, la santidad del pueblo de Dios. Si la iglesia del Señor no es santa, hermanos, el Señor se va, no está ahí. Si hay pecado en nuestras vidas, el Señor no está ahí, hermanos. Y es por eso a veces que dicen, ¿qué pasa en la iglesia, no? ¿Qué está sucediendo en la iglesia? ¿Por qué? Porque hay pecado. Pero cuando abrimos los pozos, destapamos esos pozos, sacamos la ira, sacamos la falta de perdón, confesamos nuestra frialdad, nuestros prejuicios y vamos al Señor, el Señor restaura. Esa es la idea. Entonces les dejo con un verso que está en Nehemías. Lo voy a leer simplemente porque tiene que ver con Hebreos capítulo 5, 14 también, que tiene que ver con el prejuicio. Para no tener prejuicios, que era lo que Jairo tuvo que dejar, tenemos que tener dos cosas, comprensión y discernimiento. En Nehemías 10:28 dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, el resto de la iglesia Santa María, los sacerdotes, los que ejercen ministerio, los levitas, los porteros, los cantores, vea, los de la alabanza, los que sirven del templo. Estoy transliterando Nehemías 10:28, ¿no? Para aplicarlo al día de hoy. Todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, o sea, los santos, como la iglesia, con sus mujeres, sus hijos e hijas, su familia, todo el que tenía esta característica, ¿qué? Comprensión y discernimiento. Clave, comprensión y discernimiento. Nehemías 10:28-29. ¿Qué dice? Se reunieron con sus hermanos, no con los impíos, ¿no? Con sus hermanos y sus principales, o sea, sus líderes, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Así actúa el pueblo de Dios. Y en Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo están entonces, hermanos, nuestros sentidos en este caso? Saben que en la iglesia del Señor hay un don que el Señor da que se llama el don de discernimiento. ¿Algunos de ustedes tienen el don de discernimiento? ¿Saben qué pasa? Hay dones que son necesarios, hay dones que ya han cesado, que en realidad perdieron no han dejado de funcionar en la iglesia. Quiero aclarar, estamos hablando con Héctor también antes, no han dejado de funcionar, pero el Espíritu ya no los aplica, porque ya el evangelio se ha extendido de una manera mucho más real, como no en los primeros tiempos de la iglesia, que se sentían dones de sanidades y milagros para fortalecer y para respaldar el evangelio. Ahora no, la palabra está completa, tenemos la escritura, pero hay dones que se necesita pedirle al Señor. Pedirle al Señor. Uno de ellos es el don de discernimiento. Para entender. Cuando usted habla con alguien, ¿cómo está? ¿Para qué? Para caerle, chantajearlo, para decir, hermanito, yo sé que usted está mal. Para criticarlo, para en amor llevarlo a restaurar. Y así, en ese aspecto también la iglesia necesita el don de discernimiento. Y en los temas espirituales no debemos ser prejuiciosos.
Debemos estar basados en la verdad, basados en lo que conocemos del carácter de Dios. Y eso significa tener comprensión y discernimiento en nuestro andar y testimonio. Termino. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Eso significa, hermanos, juntarnos con quienes son maduros y tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a dejar ahí, mis queridos hermanos, en este punto. Hay mucho. Yo tengo como para un mes o 2 meses más de solamente esta porción, porque es que, hermanos, perdónenme, yo lo hago con mucho gusto, me encanta, yo profundizo, yo raspo y salen tantas cosas. ¿Y cuándo me alcanzará el tiempo para compartir con ustedes? Por eso ayúdenme, ustedes tienen que estar leyendo en sus casas, meditando en sus casas estas porciones, para que cuando el Señor me permita compartirle lo que está aquí en la escritura, ustedes lo puedan entender cabalmente y no tenga que estar una y otra vez repitiendo. Vamos a dejar en este caso acá. Y vamos voy a trazar aquí en mis notas, las rayitas que me indican aquí, paré, y vamos a orar para darle gracias al Señor por lo que nos